500 gigas máximo mensual de navegación en las casas? A ver, hay dos opciones de ver esta noticia. La primera es decir, en verdad se están preocupando del usuario y es muy importante lo que están haciendo porque por primera vez gente que ocupa poco internet va a pagar menos también. Y en el fondo es un beneficio para un usuario que ocupa menos internet y en verdad se le va a rebajar su cuenta, lo cual desde el punto de vista, desde la empresa, por así decirlo, es muy positivo. La otra posibilidad de verlo es decir, señores, acá la mayoría de las personas utiliza muchísimo internet. Y esto va a tener un costo muchísimo más alto para las personas y en verdad lo que hay detrás de esto es un negocio donde la empresa quiere lucrar más a partir de este tipo de conexiones con los usuarios que son más conectados. Entonces, por así decirlo, se pueden ver estos dos espectros. Por una parte, hay un usuario que quizás realmente se va a ver beneficiado, pero por otra parte, van a haber usuarios que se van a ver muy perjudicados. La pregunta es la siguiente: ¿dónde está la mayoría? ¿Está en ese usuario que ocupa poco internet o está en la mayoría que utiliza muchísimo internet? Y yo creo que estamos en esta segunda opción, que es la mayoría que utiliza muchísimo internet y que las personas sí se van a ver, por así decirlo, no tan beneficiadas con esta nueva medida y que inclusive perjudicadas porque les van a limitar el tipo de uso. Y educarse nuevamente, o sea, desarrollar un hábito, por ejemplo, no seguir viendo películas, no sé, en Netflix, no escuchar tanta música online o ver video en YouTube, es muy complicado. Por lo tanto, cambiar todas las conductas es muy difícil que suceda y finalmente pueden llegar a terminar pagando más. Daniel, vamos a ver para cuánto sirven 500 gigas. Tenemos aquí el comunicado de la empresa Movistar que dice que en todo caso este nuevo umbral de navegación solo considera los nuevos contratos, no va a modificar los planes de los clientes actuales. Pero si uno quiere contratar un nuevo plan, ya va a tener incluida esta limitación y lo que dicen es que se apunta a evitar que la red se estrese de una manera para la cual no fue diseñada. Pero a ver, concretamente, ¿cuántas películas en streaming, como por ejemplo es el caso de Netflix, se puede ver con un límite de 500 gigas? Lo que pasa, bueno, va a depender por lo que yo me parece que leí, creo que eran hasta dos, no más de 2, 3 series o películas al día en un mes. Digamos que ahí ya se ocuparía gran parte de este ancho de banda. Eso es un tema. Digamos, lo otro que uno puede llegar a criticar es el tiempo en que está saliendo esto, donde la confianza de las personas está muy baja en la empresa. Entonces, obviamente, que es muy difícil que las personas interpreten esta nueva política como un acto de buena voluntad porque quieren ayudar a los usuarios. Estamos hablando de una época de colusiones, donde la gente está enojada con la empresa, entonces obviamente que se va a interpretar de mala forma. Y da lo mismo cuál sea la campaña comunicacional que hagan y los esfuerzos que haga la empresa, yo creo que la opinión pública en general no lo va a interpretar bien. Y el tema principal es que cuando esto se da el primer paso, yo tengo muchísimo susto que si no es beneficioso para el usuario, después lo sigan las otras empresas. Porque, digamos, es muy difícil dar tirar la primera piedra, dar el primer paso, pero cuando una vez ya se da y no va en beneficio del usuario, es muy complicado que el resto de las empresas se sigan sumando a esto y que la gente realmente se vea perjudicada. Entonces, ahí vuelve lo mismo, ¿vamos a educar a la gente? Difícil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a tratar que ocupen menos el ancho de banda? También es complicado. Entonces, finalmente van a tener que pagar más y les va a doler. Y ahí va a tener que haber un proceso de adaptación, donde la empresa, por una parte, quizá va a perder clientes. Si no es positivo, al final esto se maneja, digamos, una oferta y una demanda. Si es que la gente ve que no es positivo y se empieza una campaña, como yo creo que va a suceder, en redes sociales, pidiéndole a la gente que no se suscriba a esta empresa, ¿cierto? Probablemente es que no se meta nueva gente y finalmente quizá la empresa incluso va a tener que dar un paso atrás. Pero, vamos a ver, Daniel, un poco qué es lo que va sucediendo. Estos 2 meses van a ser centrales para eso. Ajá, pero hay una forma de hacer un uso más eficiente de la banda ancha, considerando que son muchos los dispositivos que conviven en una casa. Puede ser un dispositivo como un Apple TV o las televisiones que tienen internet incorporado, más los smartphones, más los tablets. Es decir, el uso que se le da hoy a la banda ancha es bastante intensivo. Entonces, ¿hay maneras de alguna manera hacerlo más eficiente? Sí, la gente, a ver, es muy importante, por ejemplo, ver streaming o video en YouTube. Es muy importante entender algo. Mientras mejor es la calidad con la que yo veo, más utilizo. Entonces, si es que yo bajo, por ejemplo, y no veo en high definition, ¿cierto? Como en definición más alta, y lo veo un poco más bajo, sin cambiar mi conducta televisiva, no es verdad, o no solamente televisiva, sino mi consumo, estoy disminuyendo la cantidad de ancho de banda que yo estoy utilizando y por lo tanto me podría durar más.
Esos son, por ejemplo, unos tips importantes. Si una persona va a comprar esto y quiere pagar menos realmente, porque también hay que pensar en las personas, y esto es importante destacarlo, que no utilizan todo el tiempo, o que cuando lo utilizan, digamos, ven, por ejemplo, no en tan buena definición, que eso les da lo mismo. Y ellos, por supuesto, que se van a ver beneficiados. Entonces, por ejemplo, utilizar menos, no estar pegados todo el tiempo, son claramente consejos que son útiles para la ciudadanía. Ver en menor calidad. No, por ejemplo, muchas veces nosotros dejamos prendido internet, dejamos viendo una película